El mundo de los medios audiovisuales nos ha regalado grandes historias, desde la letra de una canción hasta la escena que nos destruyó el alma a todos. Detrás de estas historias se encuentran una variedad de curiosidades jamás pensadas en revelarse. Así que, por si no lo sabías, ¡Ey! Te cuento que... el mundo de la música está plagado de historias, unas más trascendentales que otras, pero siempre tienen algo que contar. Y desde mi punto de vista, no hay mejor género que representa esto que el rap hip hop. Son varios los artistas que a través de sus letras han llegado a los corazones de millones de fans. Pero hoy nos vamos a enfocar en dos de los más grandes del género, Kanye West y Kendrick Lamar. La carrera de los dos los avalan. Por un lado, Kanye West desde el 2004 ha ganado un total de 24 Grammys, siendo junto a Jay-Z los raperos más condecorados, mientras que Kendrick desde el 2015 ha ganado 13 premios Grammys. Pero el premio más importante es, sin duda alguna, las millones de personas que comparten su tiempo para escuchar sus historias. Antes de empezar este episodio, me acuerdo haber estado hablando con vos sobre Kanye West, Kendrick Lamar y Sí. varios raperos, ¿no? O sea, eso Sí. me pareció muy interesante tu manera de verlos, de entenderlos, desde su producción y todo eso. Y no podemos negar que, pues sí, son de los más grandes. Eso es Sí. casi que decir una obviedad. Indiscutible. Es indiscutible. Pero me interesa un poco ahorita hablar un poco de sus inicios. Porque los conocemos ahorita, actuales, grandes, han ganado un montón de Grammys, premios, una infinidad de canciones. Pero ¿cómo fueron esos inicios? Me pareció muy curioso, no sé si vos viste el documental de Kanye. el de Claro, Netflix. claro. ¿Lo viste? Sí, Genius. Es sí. un gran documental. En este, pues, me acuerdo un poco lo de Kanye. Eso que iba a disqueras y ponía su música y mucha gente lo ignoraba. Eso me pareció curioso. Ver muy humano a Kanye West. ¿Qué pensás de eso? Me parece espectacular, la verdad, como él desde sus inicios, desde que era joven, casi que iba prediciendo lo que iba a llegar a ser. Podemos ver a un Kanye West que de 24 años por ahí, en donde, tal como decís, ponía sus canciones en lugares públicos, las mostraba a la gente y tenía su videógrafo documentando para lo que sería el gran Kanye West en unos años, la certeza que tenía en el artista que se iba a llegar a convertir. Yo, Chi-Town represent. Chi-Town made it down here, boy. Somebody from the crib made it down here, boy. Y podemos ver cómo pues tal como mencionas, tiene sus inicios en la producción, haciendo beats para diferentes artistas. Y desde aquí podemos ver cómo él iba poniendo las horas, cómo él iba poniendo el trabajo para convertirse en lo que hoy es Kanye West. Si me permitís, porque hoy vamos a hablar de los dos. Claro. Vamos a hablar de Kanye y de Kendrick. Se me hace curioso un poco las diferencias de sus inicios. Porque en uno, pues, como decís, él siempre decía que él iba a hacer lo que iba a hacer. O sea, y siempre como que le estaba prediciendo su futuro y siempre miraba futuro, se proyectaba, ¿no? Y también un aspecto importante era su mamá. Su mamá decía que, pues, él era el mejor y que se lo tenía que creer. Y que nadie más lo tenía que decir lo contrario, ¿no? Y me parece curiosa, por cuanto menos, la comparación si la hacemos con la de Kendrick. Kendrick empieza y crece en este ambiente del rapero de los 90s, de NWA, una banda pues súper famosa de hip hop, de reclamar un poco hacia la sociedad esas injusticias. Crece en Compton, lugar icónico para el rap. Me acuerdo, bueno, de hecho ahorita en el Super Bowl recientemente le hicieron un homenaje a esa ciudad porque es casi sinónimo de rap. Pues Kendrick crece ahí rodeado de estas estrellas de Snoop Dogg, Dr. Dre y demás. Y sirven como inspiración para crear lo que hoy es Kendrick Lamar. Porque pues él en sus canciones cuenta sus vivencias. Y no es por menospreciar ni a uno ni al otro ni nada. Pero son muy diferentes las maneras en las que inician. Porque pues tenemos a Kendrick que, como te digo, nace en Compton, lugar muy problemático, de los más problemáticos de Estados Unidos. Crece rodeado de drogas, de prostitución,
de asesinatos y un montón de cosas así. Y Kanye, pues sí, también se podría decir, pero en menor medida, en su documental lo Chicago. demuestra, él es más de hogar, de familia, de Sí. su familia es primero, su mamá es su referente. Y cómo plasman ellos en sus canciones eso, cómo se nota Sí. en su discografía, o sea, cuál es ese método o esas maneras de componer que diferencian uno del otro y que vienen sacadas desde sus orígenes. Por ejemplo, ¿qué me puedes contar de Kanye en su producción? Ujú. Y cómo su origen, pues, influyó en su manera de producir, Sí, su claro. método. Algo que me parece característico de Kanye es como la valentía que él tiene para experimentar y como incursión en diferentes géneros musicales, puede ser rock, toma de referencias cualquier cosa. Tomar referencia de Paul McCartney, puede tomar referencia de Radiohead, puede tomar referencia eh, de cualquier artista y luego transformarlo y hacerlo algo, o como amplificarlo bastante y darle como el toque característico de él. Eh, Siento que toda la capacidad que tuvo de experimentar, probar nuevas cosas, colaborar con diferentes artistas para ir ampliando su catálogo y cada vez tener más confianza en sus letras y sacar sus canciones, que podemos ver incluso en el documental, cómo él hablaba sobre que aunque él fuera un gran productor, no se conformaba con eso, sino que quería ser rapero. Su deseo era ser rapero. Entonces podemos ver incluso cómo hasta llega a tener incluso un poco de desprecio por la producción y de que no lo reconocieran como tal, sino que poder ser reconocido como Jay-Z, que es un rapero. Entonces podemos ver como la dedicación que tiene en cada vez seguir y que aunque todos crean que no lo va a lograr o que no va a poder hacerlo, contra todas las posibilidades, lograrlo. Sí, o sea, su historia ha sido así. Por ejemplo, esos años cuando tuvo la controversia de Taylor Swift, Sí. Taylor Swift, eh, eso me pareció el comeback más increíble que ha tenido un artista. Sí. Agarró una cantidad de artistas impresionante, los llevó a Hawái para hacer, bueno, My Beautiful Dark Twisted Sí. Fantasy, el mejor álbum de la década pasada, si me Sí. permitís decirlo, el mejor. Y, y cómo agarra toda esa crítica y la convierte en gasolina para crear su Sí. arte, ¿no? Sí. Eso me pareció muy interesante. Lo convierte para mí en uno de los mejores artistas de la historia. Y cómo hacer otra vez de nuevo esa comparación con Kendrick Lamar. Ujú. ¿Qué pasa con Kendrick? Como te digo, sus orígenes son, o sea, es la influencia de él para hacer su música, su arte. Él en su discografía trata de plasmar la cultura, que él dice, ¿qué es la cultura? Pues cómo vive esa comunidad negra y cómo la vio él a través de sus ojos y comentarla, ¿no? Y llegar a comentarla. Me parece que son dos maneras muy distintas de crear arte, ¿no? Eso está evidente. Y lo que vos decías, que a Kanye muchas veces se le reconoció como productor, pero no como rapero. Mientras que con Kendrick pasa casi todo lo contrario. O sea, a Kendrick se le reconoce sus letras. Su arte está en sus letras, en su lírica, en el significado de lo que quiere decir. Y bueno, de hecho, sus premios un poco también lo avalan. Él es el único rapero que ha ganado un premio Pulitzer. Solo ese dato se me hace algo increíble, Sí. algo que tenemos que valorar mucho y que demuestra otra vez esta dualidad de estos dos artistas que a su manera, pero cada quien llegó a dominar un poco esa escena, ¿no? Ese género. Eh, o sea, comentando también sus letras y su método de producir, lo podemos ver plasmado en dos de sus grandes canciones. Dos canciones que para mí ejemplifican lo que es cada uno de ellos. Con Kanye, pues tenemos Through the Wire. Yo siento que esa canción
demuestra desde sus inicios, que desde sus inicios Kanye iba a ser Kanye. Sí. ¿Te sabes la historia detrás de esa canción? Sí, La de sí, Threadwire. sí, claro. Si te parece, puedo contar como una versión general y luego vos Dale, vas dale. dando como más Date, los date. detalles, porque Date, la date. verdad a mí me encanta esta historia, que pues tal como, digamos, lo menciona en el documental, él estaba haciendo unas producciones, ¿correcto? Y un día de trabajo normal, y luego iba en su carro, de vuelta a su casa ya. em, y de la nada se queda dormido y choca y lo llevan al hospital y podemos ver cómo cambia completamente su vida, pues, o sea, lo fuerte que fue el choque en su cara que hizo que se hinchara varias partes de ella. Y a mí la verdad lo que siempre me conmueve cuando veo sobre esto, de que de cómo él postrado en la cama del hospital viene y empieza a usar la condición que tiene en la boca que no le permite articular bien las palabras, y usa como de esos tubos, con un pianito, y empieza a hacer canciones o sea, usa como recurso artístico la condición que no le permite seguir sus labores normales. Y, o sea, es una canción hermosa. Si no la han escuchado, háganse un favor y escúchenla. Sí, Bueno, las dos que les vamos a recomendar ahorita, escuchen esa canción. Eh, es un ejemplo de superación y de sí, cómo adaptarte a tus circunstancias y hacer arte a través de esas circunstancias. Y por el otro lado, pasa lo mismo, de diferente manera, pero, pero siempre siguiendo esa cuestión, con Kendrick Lamar, y su canción Dogworth. No sé si has tenido el placer de escucharla. sí, sí, ¿La has escuchado la sí, canción? sí, la escuché. La historia detrás de esa canción es muy interesante. Eh, yo cuando la descubrí no me podía creer, la verdad. Resulta que para hacer esta canción, pues se inspiró en un evento, bueno, en dos eventos puntuales en realidad, en su vida, ¿no? Pues en la canción en sí ya va contando esta historia de que su papá trabajaba en un restaurante de pollos, no sé si KFC, uno de estos. Sí. Y resulta que pues un día de estos llega un asaltante y bueno, asalta, ¿no? El lugar. Sí. Permítase la obviedad. Asalta ese lugar. Y pues para que no lo mate, para no ser asesinado, el papá de Kendrick le regala pollo y panecillos, o sea, Sí. biscuits. Resulta que eso sucedió muy a menudo, o sea, era recurrente esta actividad. Y así, pues no lo mató, le perdonó la vida, podemos decir. Tiempo después, Kendrick Lamar está hablando con el jefe de la disquera, con el que era su cabeza, por así decirlo, en cuanto a producción. Y le comentó este incidente que había pasado hace como 20 años, ¿no? Que él había saltado un puesto de pollos, pero que no lo mató porque le dio pollo, ¿no? Porque le regaló comida. Y Kendrick conectó esas dos historias y llegó a la conclusión de que el jefe que él tenía pudo haber sido el asesino de su papá. O sea, eso a mí me voló la cabeza, y la manera en la que cuenta esa historia en esa canción, para mí una de las mejores canciones de la historia, muy infravalorada, muy infravalorada. Deberían de escucharla. Es la última canción del álbum Damn de 2017. O sea, hace un sampleo, en una parte hace un sampleo, después mete un beat, y en sus barras, en sus letras, la manera en que te cuenta, y tiene una coherencia no solo artística, rítmica, sino que, o sea, de storytelling. Es una brillantez. Eso demuestra el genio que es Kendrick Lamar. Y sí, gracias a ese evento, pues podemos decir que tenemos uno de los mejores raperos de la historia. Imagínate que, como es, están los dos contra la pared, y a raíz de eso, bueno, Kendrick un poquito menos explícito, pero igual, si mataban al papá, yo a saber que hubiera sido de Kendrick. Sí. Y entonces,
esa capacidad que tienen de darle vuelta a esos asuntos, yo creo que los convierte en los más grandes. Sí, No sé si vos compartes esa opinión, para mí lo son. sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, algo que me parece bastante interesante de Kendrick es como los productores se tienen que enfocar en, o sea, como la labor de los productores, como podemos ver en diferentes canciones, ellos hacen muy bien en, por ejemplo, hacer, o sea, no ser muy flashy, por así decirlo, el término en inglés, como no ponerle mucho adorno a sus producciones para que pueda resaltar la voz de Kendrick y lo que esté diciendo. Eso es como algo que suena simple, pero al final es como lo mejor que se puede hacer con él, porque tal como mencionas, es un escritor prodigioso, que Es pocos pueden prodigioso. llegar a ese nivel. Y podemos ver como el paralelo entre este y Kanye West, como estos dos, cada uno es el maestro en su propio craft, por así decirlo, en su propio talento. Sí, o sea, Kanye West con su producción, Kendrick Lamar con sus letras y podemos ver cómo estas dos personas se han convertido en las figuras más grandes en el hip hop y en el mundo de la música. sí, o sea, cómo van más allá de sus canciones. Correcto. O sea, es Cómo interesantísimo. Cómo trascienden. trascienden su Sí. música. Es algo que muy pocos han logrado eso. Y bueno, hace poco también, el año pasado, eh, Kanye West saca su último álbum, Donda, el nombre de su mamá. Como recomendación, pues la tienen que escuchar. Es una hermosura en producción, en, en letra también. Inclusive sus collabs son muy buenas. Eh, Kendrick hace poco, hace un mes más o menos, sacó su último álbum, Mr. Morale and the Big Steppers. Sí. Y también tiene letras muy pesadas, muy densas, característicos de Kendrick, pero sí, escúchenlo los dos. Una recomendación creo que final que les estaremos dando. No sé si tienes que agregar algo. No, simplemente contemplar la grandeza de estos dos artistas, de lo prodigioso, como mencioné, de la escritura en el rap de Kendrick Lamar y la capacidad de producción, perseverancia y dedicación que tiene Kanye West para hacer el arte que tanto desea ver hecho realidad. Esto es lo que diría. Con eso cerramos el episodio de esta semana. Espero les haya gustado. Después de haberles hablado un poco sobre estos dos grandes artistas, cuéntenos, ¿con cuál de estos dos artistas te quedas y cuál es tu canción preferida? Hey, te cuento que es una producción sonora realizada para la clase de diseño y producción sonora en Unitec Tegucigalpa. Guión por Jorge Álvarez, presentado por Jorge Álvarez y Diego Matamoros. Música de Pixabay Library, Kanye West y Kendrick Lamar.